Semana de cercanos una vez más por las pantallas de TD+, y ya me salió en verso, y a mí siempre me encanta eso. Una semana más por TD+. Bienvenidos de verdad a esta plataforma que hemos creado ya de hace bastante tiempo para que ustedes y nosotros podamos compartir el conocimiento alrededor de emprendimiento, empleo, educación y negocios, que son las 4 grandes áreas que nos encanta desarrollar y alrededor de las cuales terminamos de comprender qué es lo que sucede en nuestro país y cómo usted y yo podemos tener información para poder tomar decisiones con mayor criterio, con mayor criticidad, si quisiéramos entrar en el término muchísimo más técnico y palabra de domingo quizás, y es eso lo que vamos a estar hablando hoy precisamente, el pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué otras habilidades son las que nos permitirían empezar a salir de esta crisis educativa en la que nos encontramos como país? Hoy me acompaña Luis Diego Oriamuno, él es empresario, también consultor y con distinto bagaje en curación de contenido también para la gente de TEDx y otras áreas más que en el camino nos iremos dando cuenta mientras compartimos con él en este espacio. Luis Diego, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Bernal, a vos por la invitación. De verdad que desde que me planteaste el tema, vi una lindísima oportunidad de venir a conversar. Además me prometiste un cafecito, así que ahí fue donde sucumbí y dije, no, hay que ir a conversar un poco sobre estos temas. Yo siempre he dicho, donde hay café, siempre va a haber una buena conversación, así que pusimos el café y esperemos que sea una buena conversación sin duda. Luis Diego, algo importante yo creo que para empezar, y es que a nosotros siempre nos gusta poder conectar las conversaciones que vamos teniendo con los diferentes invitados, y la semana anterior que conversábamos con el señor Francisco Antonio Pacheco, quien es exministro de Educación y también exdiputado del país, él nos daba una frase puntual, y es que nos mencionaba que hoy en Costa Rica, si bien tenemos un alto nivel de alfabetización que nos permite poder leer y escribir como funciones básicas quizás para poder entrar a ese mundo del conocimiento, hoy hay un gran problema, y es que si bien sabemos leer, no comprendemos lo que leemos. Y eso ya después lo unimos con este programa y dijimos, claro, si no comprendemos lo que leemos, ¿cómo vamos a tener un pensamiento crítico desarrollado para poder abrirnos a crear conocimiento y tener una posición al respecto? ¿Qué ha pasado con el pensamiento crítico desde su posición y su opinión para que hoy no tengamos lo que deberíamos tener? Wow, es una pregunta muy amplia, pero quizás quisiera empezar diciendo, yo no soy especialista en educación, sin embargo, me parece que entiendo la relevancia que tiene este tema para el desarrollo de un país. Es algo en lo que sin duda Costa Rica debería sentirse muy orgulloso, porque desde hace más de 60 años este país tomó la decisión de abolir el ejército y redestinar esos recursos para educación y protección del medio ambiente y el sistema de salud. El sistema de salud, no hay ni siquiera que entrar en el tema, ha respondido de gran manera ante la crisis del COVID, ¿verdad? Mucho mejor que muchos países de la región y demás, y hay que reconocerlo. En educación logramos un nivel de inversión histórico por décadas que muchos países se desearían, como estábamos comentando anteriormente, y en protección de medio ambiente, zonas protegidas, recursos naturales, ni qué decir. En educación, como decíamos, un primer punto es la gran inversión que el país hace, por muchos años, por ley, el 7% del PIB, y se demostró que por muchos años estábamos invirtiendo incluso más que eso. Actualmente es alrededor del 8% de educación. Sin embargo, el estado de la educación y los expertos en la materia nos muestran que la calidad de la educación ha venido decreciendo, y eso es muy peligroso, entendiendo que el modelo de desarrollo que al que este país le ha apostado en los últimos 30 años, que es el de atracción de inversión, está claro que el valor agregado que un país como Costa Rica ofrece es el talento humano, y sobran los ejemplos de empresas que dicen, mire, Costa Rica definitivamente no es el país más atractivo a nivel de costos, pero sí que lo es por mucho en cuanto al talento humano. Solamente en la industria de servicios, Costa Rica es el país exportador de servicios número 1 a nivel mundial per cápita. Por supuesto, países como la India son muy importantes en esta industria, pero per cápita Costa Rica lo es. He escuchado también versiones donde empresas dicen, a mí me tiene un costo mayor
tener a una persona en Costa Rica, pero a nivel de productividad me produce más o me genera mayor rédito una persona en Costa Rica que quizás 2 o 3 personas en otra región del mundo. Entonces, a eso hay que tomarle mucha atención, porque si la calidad de la educación ha venido decreciendo, en esa medida, pues vamos a tener probablemente profesionales de una mejor calidad en el futuro, tanto para la industria nacional como para la industria extranjera, que genera cientos de miles de empleos, valor agregado, genera inversión en el país, desarrollo, nos conecta con el mundo y demás. Entonces, pues sí, el tema de la calidad de la educación, o sea, cifras tan alarmantes como que aproximadamente solamente 3 de cada 10 estudiantes que ingresan al sistema educativo terminan el colegio. Y lo que hablábamos anteriormente, de esos 3 o 4 que logran terminar el colegio, ¿cuántos de esos tienen la oportunidad de ir a la universidad? Por diferentes razones sabemos que hay pruebas de admisión, no hay suficientes cupos en las universidades públicas, el tema de costos en las universidades privadas es un tema también, no hay suficiente acceso a becas o a financiamiento, hay una serie de barreras de entrada para el sistema educativo, el tema de los horarios, mucha gente tuvimos que estudiar y trabajar y no hay tanta flexibilidad de horarios, quizás personas que son de fuera del área metropolitana que no tienen los recursos para venirse a vivir al GAM porque solamente en la capital quizás o en Cartago o en Heredia es donde dan la carrera que ellos quieren estudiar y entonces los estamos condicionando a que estudien ciertas carreras quizás. Entonces hay una serie de barreras a la que llegan solamente esos 3 o 4. Entonces de esos 3 o 4, ¿cuántos logran entrar a la universidad y cuántos van a lograr terminar y poder insertarse al mercado laboral? Y el otro tema también es cuántos de esos 3 o 4 llegan con las capacidades desarrolladas para poder ser parte de este mercado laboral que usted bien plantea y presenta. Y que usted se haya excusado al inicio de su respuesta con que no es educador, no tiene ningún problema, porque más bien es la voz del sector empresarial que usted representa y con el que se desenvuelve en el día a día, la que también queremos escuchar. Porque muchas veces cuando vamos solo al punto del educador o la educadora como tal, podemos estar cayendo en el gravísimo error de creer que todo está bien, porque tengo dominado el sistema educativo bajo la malla curricular, bajo los contenidos que tengo que cumplir y bajo las metodologías que estoy planteando en el aula. Pero cuando escuchamos la voz del sector empresarial y que dice, hey, no soy experto en educación, pero ustedes no me están dando lo que yo necesito. Y allí es donde entonces quiero de nuevo volver al tema del pensamiento crítico específicamente. ¿Cómo podríamos definirlo? Luis, ¿qué es el pensamiento crítico para que las personas también digan, bueno, pero ¿qué es? ¿Que tengo que andar criticando a la gente siempre? Y de verdad, vayamos desde el nivel que debemos empezar, el nivel básico para entender pensamiento crítico. Qué curioso. Aquí voy a citar a un empresario, amigo y mentor, que en una oportunidad me decía, hay que salirse del molde y ustedes los jóvenes tienen que tratar de cuestionar las cosas, de pensar cómo se puede hacer diferente, porque solo así se puede generar la innovación. Y es que me dice, nosotros somos educados en general de una forma muy lineal. Naces, creces, vas al kinder, a la escuela, al colegio, a la universidad, tenés que buscar un trabajo, ¿verdad? Y él me dice, entonces, a veces nos educan como bueyes, que nos ponen un yugo encima y vamos caminando hacia el frente y no podemos ver hacia el lado. Ese ver hacia el lado es precisamente preguntarse, ¿y por qué esto es así? ¿Y por qué no puede ser de otra forma? ¿Y qué pasaría si? ¿Y si lo intentamos de otra forma? ¿O simplemente por qué? Y yo ahí le diría a los jóvenes que traten de hacer eso desde muy temprano. Y a los docentes o a los mentores que no vean con malos ojos cuando una persona joven, ¿verdad?, que parece un chiquito, solo preguntas, ¿verdad? Pues sí, hay que tener a veces esa inocencia de niños y preguntar el por qué, y el por qué, y el para qué, y cuál es el valor de esto, y cuál es la practicidad. Y parece algo muy básico, porque al final es como todos aprendemos sobre lo que vivimos alrededor de nuestras vidas, en etapas muy tempranas. Sí. Yo recuerdo que las primeras cosas que los papás cuentan de uno en reuniones familiares es como, yo me acuerdo cuando Luis Diego me preguntaba que por qué esto y esto y esto y esto y esto,
¿verdad? Entonces siempre va a haber una anécdota alrededor de esos primeros momentos donde sí había un pensamiento crítico en la persona. Y me llama poderosamente la atención cuando usted lo conecta con cómo vamos como en carreta de bueyes, y esa carreta de bueyes termina siendo el sistema educativo, que no está mal que nos dirija, pero entonces, ¿por qué nos han privado de pensar como estábamos creados por defecto para pensar? Aquí podemos filosofar también un rato. Pues yo no sé si el sistema nos está privando, o yo no sé si el sistema se ha quedado rezagado, ¿verdad? Si esa carreta se le quebró la rueda y ya no pudo avanzar más, y otras carretas tal vez dijeron que ya la carreta de madera o la llanta de madera no era suficiente y tal vez le pusieron una de hule, y eso es lo que yo creo que ha logrado el sector privado, lamentablemente generando brechas. Ahora que venía para acá, venía pensando, cuando yo era chiquillo, no sé, estoy hablando hace más de 25 años, decían: mire papito, usted lo que tiene que hacer es aprender un segundo idioma y aprender computación y va a estar listo. Esas son las herramientas que usted necesita para jugársela en el mundo laboral. Y probablemente eso lo pudo resolver mejor el sector privado. Hablo de los centros educativos privados, donde daban quizás más clases de computación, de internet y por supuesto de idiomas, cosas que no suceden en el sector educativo. Y entonces vale la pena preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué en un sistema educativo público, cómo es posible que a veces solamente en un trimestre les den computación? Y no que les den computación todos los días, una horita todos los días o 3 veces por semana, y que les enseñen a usar Excel y PowerPoint y a navegar y a utilizar las herramientas. ¿Cómo es posible que ahora en la pandemia, hasta ahora en la pandemia, es que empecemos a ver avances en la educación virtual? Y ni qué decir de los idiomas. Entonces, ese rezago del sistema educativo es, yo creo, el gran responsable de que se generen estas brechas, y estas brechas generan a su vez desigualdad social. Y ahora este por qué que planteábamos como el generador de este pensamiento crítico, ¿verdad? Y creo que ahí podríamos definir que pensamiento crítico es la capacidad de respondernos a la pregunta de por qué, ¿verdad? Pero esto viene precisamente de esa habilidad lectora que planteábamos también al inicio de la conversación. Entonces, una de las grandes preguntas es, ¿solo le toca a los jóvenes? ¿Solo le toca a las generaciones que están en formación? ¿Solo le toca a las primeras o solo me toca cuando estoy en mis primeras experiencias laborales en el sector corporativo? ¿O cómo desarrollar este pensamiento crítico también en las generaciones que están ya con mayor bagaje, que son muchas veces las que más se oponen a esa apertura? Y aquí solo cito un ejemplo muy quizás más cultura pop, y es que actualmente en Netflix hay una serie que se llama Inventing Anna, y está muy movidilla, y me puse a verla. Y uno de los, no voy a hacer spoiler, pero uno de los... ¿Es la de la estafadora? Sí, exacto. Sí, ya le hiciste spoiler a toda la gente, muchacha. Bueno, de eso se trata. Bueno, de una muchacha, sí. La cuestión es que entonces en esta serie, no voy a hablar de ella puntualmente, de la protagonista, sino de un momento donde en una sala de redacción de un medio, ¿verdad?, hay una periodista que se empieza a cuestionar el porqué de su carrera. Y empieza a cuestionarse si la carrera que ella hubiese querido formar a la edad que tiene y en el momento de vida que está es la que había pensado. Y se da cuenta que tiene enfrente a una jefatura, en ese momento el jefe editorial de la revista para la que trabaja, que le impone temas que no le permiten a ella salir. Y su gran lucha es porque ella está viendo una oportunidad temática de comunicación para poder llenar un vacío en su carrera. Y esta persona, para unirlo con lo que venía hablando, esta persona es una persona que ya tiene experiencia y ya está entrada en años, para que quede todavía más claro el tema de cuando me refiero a esta experiencia. Y no se abrió. Tuvo que entrar el dueño de la revista como tal, y fue él el que dijo, sí, tómate 2 semanas en un principio para empezar a investigar acerca de ese caso. Pero entonces hay un sesgo y hay una
gran brecha también en el pensamiento crítico dentro de esas generaciones? Yo pensaría que sí. Quizás es trabajo, ahí diría que es un trabajo de emprendedor, de estas personas que están tratando de mover las piezas en un sistema, de poder vender muy bien esa necesidad. Y te voy a citar 3 ejemplos que mientras hablaba se me vinieron a la mente. Bien. Hace unos días, revisando aplicaciones de ideas para el próximo evento, los eventos TEDx Pura Vida, TEDx Joven y TEDx Educación, había una idea interesante que decía cómo elegir carrera cuando ya estudiamos una carrera. Entonces, vea, eso te dice, es una persona que ya estudió una carrera y se está replanteando, se está preguntando si realmente fue la decisión correcta y por qué no hacerlo, ¿verdad? Me pareció muy interesante. Otra, en el marco del Reto País, leí un proyecto interesante que era un muchacho que está en último año de colegio en una zona rural que proponía un sistema de evaluación de profesores. Y me acuerdo que yo le ponía en la evaluación, me parece refrescante y maravilloso que un joven de colegio esté desde ya pensando en un sistema de evaluación de profesores. Eso quiere decir que hay una necesidad insatisfecha. Total. Y él está pensando como un cliente en un producto o servicio. Exactamente. Y cuestionándose la calidad del servicio que él está recibiendo, ¿no? Y la tercera, creo que ya se me olvidó, pero te dejo esos 2 ejemplos. Yo creo pero que si sí no, vamos a tener chance ahorita en el corte comercial que vamos a hacer o en la pausa de la conversación para retomar esa tercera, pero me parece muy interesante ese planteamiento para desarrollarlo en adelante. Que el estudiante piense como consumidor de un producto o servicio. Ya regresamos en esto que es Cercanos por TDMás. Estamos de regreso en esto que es Cercanos, compartiendo hoy nuestra conversación con Luis Diego Oriamuno. Él es consultor, empresario, ha estado ligado al tema de innovación, tecnología, también es curador para TEDx Joven. TEDx Pura Vida no funciona igual también. Somos la misma organización. La misma. Bueno, entonces de todo el conjunto de TEDx que ustedes ven en el país, por ahí anda Luis Diego también siendo parte de ello. Hablábamos y estamos conversando más bien acerca del pensamiento crítico y otras habilidades que ya vamos a desarrollar un poquito más adelante que nos permitan respirar en medio de esta crisis educativa que vivimos como país. Y algo que creo que es importante, Luis Diego, mencionar es el tema de esta evaluación, y lo planteaba usted en este segundo punto antes de ir al corte comercial. ¿Cómo pasa el estudiante de ser y lo voy a decir así, aunque como lo comparábamos con la carreta, ¿no? A ser una persona que va dominada por el sistema, a levantar un poquito la mirada y decir, a ver, primero me voy a preguntar por qué, y desarrollo ese pensamiento crítico. Y segundo, voy a empezar a ver al sistema como alguien que me está ofreciendo algo, me está vendiendo algo, tal cual usted y yo iríamos a una tienda a comprar un par de tenis, que si no nos gustan, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quejar, ¿verdad? Vamos a decir, estas tenis no me gustan. Y voy a decirlo, pero ¿cómo pasar del amaestrado al respondón en buen sentido? Sí, mira, ahí lo que yo podría decir, teniendo la bendición de haber estudiado en Costa Rica y en otro país, en Inglaterra, gracias a una beca justo del gobierno, y es precisamente preguntarnos qué es lo que esperamos del sistema educativo. Y a mí, amigos que han querido tener la experiencia de estudiar afuera me preguntan, pero ¿será que voy a aprender? ¿Vos aprendiste? ¿O qué te enseñaron? ¿Te enseñaron algo que vos decís, wow, te cambió la vida? Y ya unos años después, viendo para atrás, si algo puedo decir es que haber estudiado fuera una maestría me ayudó a desarrollar precisamente el pensamiento crítico, hacer más preguntas de las que hacía antes y hacer tal vez preguntas pertinentes. Vos ahora lo decías, es que quizás a veces en el trabajo o en la familia, en la escuela decimos, es que no estoy de acuerdo. Y entonces ahí debería venir una siguiente pregunta,
Ah, sí, no estás de acuerdo, ¿por qué? Pero no sabes. Tal vez no tenías en ese momento las herramientas para decir, no estoy de acuerdo por esto, o puedo estar de acuerdo con esto, pero no con lo otro, y tal vez, entonces, si algo humildemente aprendí es como irnos 2 o 3 capas para atrás, y a lo que le digo a los amigos es, no espere al estudiar en el exterior, por ejemplo, en un país de primer mundo, no solo piensa en qué me van a dar, sino en qué voy a hacer yo para aprender. Y te comentaba antes que el sistema es muy diferente. El sistema te da las herramientas para que después vos hagas con eso lo que podás y aprendas hasta la medida que usted quiera. Entonces las clases, por ejemplo, se dividen en 2, una sesión teórica de máximo 2 horas donde el profesor hace una exposición magistral con poco espacio como para discutirlo, y esa es la teoría, y te mandan lecturas y demás. Y una segunda sesión también de 2 horas donde te mandaron una lectura y la metodología consiste, usted se sienta en círculo, de hecho los grupos son más pequeños, si el grupo eran 40, esos grupos van a ser de máximo 12 o 15, a veces va a ser con el profesor o a veces va a ser con estudiantes de doctorado, que son personas también que han estudiado muchos años más y han investigado, y vas a ir a discutir la lectura que está relacionada al tema, a la teoría. Y es una discusión abierta de 2 horas, y si no leíste, estás jodido. Y si no leíste y no entendiste, correcto, peor. Correcto. Y me han contado amigos que son profesores y demás en estas universidades, que no es tanto, o sea, obviamente valoran si leíste o no leíste, eso es muy importante, pero lo que valoran más es qué fue lo que entendiste. Claro. ¿Cómo lo entendiste? ¿Por qué lo estás viendo así? ¿Y por qué lo está viendo diferente la otra persona? ¿Cómo poder encontrar puntos de encuentro y compartir puntos de vista? Y es interesantísimo cómo una persona de un país en vías de desarrollo lo entiende, porque tiene cierto contexto y ha vivido cierta realidad, y cómo lo entiende una persona de un país desarrollado, o cómo lo entiende alguien de Asia o de África. Eso, digamos, eso es una parte de lo que te da el sistema. Y otra parte es que yo les digo, uno aprende hasta donde uno quiera, porque aprende también de lo que escribe. Utilizan mucho el método de escribir ensayos, cosa que acá en Costa Rica es muy raro, muy, muy raro. Y entonces ellos te dan la teoría y te dicen, ahora tienen que escribir un ensayo, y cuando usted les pregunta, ¿y sobre qué? ¿Cuál es el tema? Le dicen, ¿cómo que cuál es el tema? De lo que hemos estudiado en las últimas 4 semanas. Pero, profe, ¿cuál? Todos, o uno, el que usted quiera. Escriba algo y usted me demuestra qué aprendió. Y vaya, investigue más, y busque otros artículos, y busque otros libros, y busque noticias, y escríbame algo para ver qué fue lo que usted aprendió. ¿Y cómo piensa usted? ¿Y a qué conclusiones llegó sobre ese tema? Claro. Entonces, eso sí es un ejercicio, digamos, a nivel de ejemplo y de experiencia personal, que yo podría decir, es muy enriquecedor, porque para escribir un ensayo de 2000 palabras, ponele que de 4 o 5 páginas, a veces te toma 2 semanas. Vos te sentás 1, 2 o 3 días y avanzás un párrafo. Porque decís, la puña, ahora sí tengo que ver cómo me trago esto, cómo lo digiero, pero este artículo me está diciendo totalmente lo contrario que el otro, y no se relaciona en nada lo que el profesor explicó. Entonces yo creo que esos son ejemplos, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, porque creo que da el peso de lo que significa entender lo que realmente estoy leyendo. Así es. Y da el peso de ese pensamiento crítico, y dinámicas como la que usted menciona en estas experiencias que tuvo fuera del país, lo que nos demuestran es que sí es posible, uno, claro. Y dos, que sí hay un fomento por el pensamiento crítico en el aula, en el espacio. Y algo que quería rescatar también con lo que usted mencionaba es que muchas veces la pregunta, es decir, eso, el por qué o el para qué, más bien es señalado en el aula. Es señalado porque no hay un docente o una docente que más bien fortalezca al que se pregunte, y que en lugar de que cuando pregunten, y hay experiencias, pero yo recuerdo cuando estaba en la escuela, ya hace un buen ratito también, y uno levantaba la mano, era como, otra vez va a preguntar.
No, es que más bien es que pregunte, que si ya se dijo 6 veces, bueno, sí hay que hacer, hay que ver qué está pasando, pero que se pregunte toda la cantidad de veces necesarias para poder entender realmente qué posición tiene la persona, porque vinculándolo ahora al campo laboral y al sector empresarial, Luis Diego, ¿cuán importante se vuelve una persona en un mercado laboral con esta habilidad hoy en día? No, yo creo que es fundamental y ahora que lo hablábamos, vale la pena mencionar las 10 habilidades que el Foro Económico Mundial destaca que serán claves para insertarse al mercado laboral, valga la redundancia, al año 2025. Mencionan pensamiento analítico e innovación, el aprendizaje constante, resolver problemas complejos, pensamiento crítico que lo diferencian del pensamiento analítico, quizás analizar, ok, yo analizo la situación y al analizarla lo entendés, pero el pensamiento crítico es cuestionarlo probablemente, ¿no? La creatividad, originalidad, liderazgo, uso de tecnologías, el diseño y la programación, resiliencia y de nuevo razonamiento, capacidad de resolver problemas e ideación. Creo que están como muy relacionadas. Y varias tienen, digamos, el tema de pensamiento analítico, pensamiento crítico y resolución de problemas. Y es que, ¿cómo vamos a resolver un problema si no tenemos la capacidad de entenderlo, analizarlo y darle la vuelta? Que esto sería un poco el pensamiento crítico, hacernos preguntas para entender si yo soy el que lo estoy entendiendo mal, si estoy equivocado. Para eso es muy importante contar, digamos, con un equipo interdisciplinario, que eso es algo que en las empresas es cada vez más común, empresas que son llamados los gigantes tecnológicos y otras han decidido en los últimos años una política de contratar por competencias y no precisamente por estudios. Entonces eso definitivamente contradice lo que el sistema educativo nos vende en ocasiones, de que si usted viene y termina esta currícula, usted va a saber de esto. Y yo le doy un título y a usted nadie le puede decir que usted no es ni ingeniero, ni administrador, ni economista, ni educador. Y resulta que sí. Resulta que el mercado laboral te dice, yo no necesito necesariamente que usted me compruebe que aprobó 64 cursos y llevó no sé cuántos créditos, que yo nunca he entendido el tema de los créditos, pero necesito saber que usted tiene pensamiento crítico, que usted puede trabajar en equipo, que usted puede resolver problemas, que a usted le gusta resolver problemas y buscar nuevas soluciones, que usted me va a ayudar a innovar. Y entonces hay una serie de pruebas que precisamente miden eso y es bien interesante. Y entonces, ¿qué hacer? Porque entonces ahí es donde viene la pregunta. Parece con lo que usted está diciendo que hay una gran desincronización entre lo que el mercado laboral hoy está requiriendo y que eso lo sabemos ya, sí, y lo que el sistema educativo está dando, que el sistema educativo está formando a personas para una realidad que no es la que tenemos hoy delante. Y usted lo mencionaba también al inicio, hoy, desde hace 30 años, el país sigue apostando por la inversión extranjera directa para generar la mayor cantidad de empleos, pero es un modelo que no es eterno, y es un modelo que, yo voy a hablarlo desde el conocimiento de causa que tengo también, pero una empresa multinacional, y usted que también ha sido parte de estas, no encuentra lo que busca aquí, por más que quiera forzarlo, porque el talento, porque las condiciones sociopolíticas y económicas del país, y todo el discurso que se da alrededor del asunto, puede que al final no sea sostenible, y que aparezca X o Y país con habilidades quizás menores en cuanto a talento, pero que me da otra realidad y que sí me permite seguir creciendo. Pero como aquí el sistema educativo sigue pegado, no voy a encontrar entonces lo que necesito y me voy. Y se acabó el modelo de inversión extranjera directa. ¿Y ahora qué hacemos? Sí. ¿De qué vivimos? Yo creo que, ¿qué hacer? Definitivamente esto recae en el sistema educativo. ¿Cómo hacemos que la gente desarrolle, ¿verdad?, desde niños, jóvenes, adultos en las universidades y de otras áreas? Porque hoy en día se habla de educación continua, lo decía el foro, capacidad de estarse capacitando constantemente, actualizándose, eso es fundamental. Y aquí quiero citar con mucho orgullo y mucho cariño a mi papá. Mi papá ya tiene más de 60 años y pues yo
hace algunos años trabajaba en el tema de datos, análisis de datos, y mi papá, cada vez que yo le explicaba que era Big Data, no se le grababa. Y un día me sorprendió y me siento muy orgulloso porque me dijo, estoy haciendo un curso de Big Data en la plataforma del BIT. Y lo sacó y lo terminó y se sacó las mejores notas. Y ¿verdad? Una persona de casi 60 años haciendo un curso de Big Data. Entonces eso sí recae mucho en el sistema educativo, y yo creo que en Costa Rica deberíamos de generar mayores puentes entre el sistema educativo y el mercado laboral. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ya algunas empresas lo hacen con algunas universidades, donde les dicen, mire, yo tengo mucho trabajo para ofrecer, y estos más o menos son las habilidades o los conocimientos que yo necesito. Y bueno, se hace un buen acuerdo, y para la universidad también es maravilloso saber que los estudiantes de ciertas carreras van a salir prácticamente colocados. Yo creo que generar esos puentes es importante. Yo creo que el sistema educativo y las personas alrededor deberían ayudar a este gran aparato, por no llamarle elefante blanco, a ser un poco más ágil. Eso en el mundo empresarial hoy en día se habla de metodologías ágiles, claro, ¿verdad? Para poder modernizarse. No puede ser posible que te digan que es que actualizar el currículum de una carrera, eso lleva demasiado trámite y eso demora años. ¿Por qué demora años? ¿Qué es lo que está pasando y qué podemos hacer con eso? Como dicen, hay que entrarle con una motosierra. Y ahí uno cuestiona la intención que existe realmente de hacerlo. Así es. Y si hay incentivos o preocupaciones, bueno, si modernizamos el programa, van a haber conocimientos que están obsoletos. Bueno, hay que empatizar con eso, hay que hacer el duelo y buscarle alternativas. Bueno, estos profesores que tienen estas habilidades que quizás ya no son tan vigentes hoy en día, ¿cómo los reeducamos? CINDE tiene un proyecto increíble con financiamiento muy amplio sobre reskilling. Okay, ¿cómo capacitamos a estas personas que ya de por sí tienen muchas habilidades y mucho conocimiento y capacidad de enseñar, para que entonces puedan aprender otras habilidades y puedan reenseñar? ¿Cómo hacemos para que un profesor que tal vez enseñaba a usar Windows 98 y Windows 2000, pero que tal vez no sabe programar, tal vez sí pueda aprender ciertos lenguajes de programación, ¿verdad? Que hoy en día o puede aprender a utilizar software de calidad, lo que llaman QA, u otros, ¿verdad? De validación y demás. Bueno, ¿cómo hacemos esos puentes? ¿Cómo generamos esos puentes? Que eso toma tiempo, por supuesto, pero que una vez que se logran, van a poder mover la aguja, ¿verdad? Probablemente en la dirección correcta. Hay que ir a la pausa, a la segunda pausa de nuestra conversación y última ya, pero lo que quería consultarle, aquí nada más mencióneme el dato. ¿En cuánto anda un estimado de un salario para una persona que ocupa un cargo donde el pensamiento crítico es vital? Bueno, yo digo, porque eso va a terminar de ilustrarle a la gente y va a decir, puña, mira, sí, de verdad que esa vaina es importante. Yo no sé, porque depende un poco del lugar, de la empresa y del puesto, pero sí estoy seguro de que una persona que tenga la capacidad de aprobar ciertas pruebas que hacen algunas empresas, que tenga la capacidad de desarrollar, de entender un problema y de plantear soluciones de una forma muy precisa y presentarlo, porque es muy normal en las entrevistas que te den un caso para que lo resuelvas, y la intención detrás de eso es ver cómo piensa la persona, que domine un segundo idioma, que sepa usar las tecnologías, como lo dice el foro, que tenga pensamiento crítico, que sepa colaborar. Sí, está claro que la remuneración va a ser probablemente 50% más o más que eso del promedio de mercado. Entonces yo creo que vale la pena apostarle a eso. Vamos a hacer un corte, una pausa más bien en la conversación de nuevo, y al regresar vamos a estar dando algunos métodos que ya Luis Diego los estuvo mencionando un poco desde la experiencia personal, pero que quizás ustedes puedan empezar a desarrollar como hábitos en sus vidas para poder hacer crecer la habilidad del pensamiento crítico en usted y en sus conversaciones. Ya regresamos.
cercanos, toda la semana nos encontramos con diferentes personas con conocimiento que nos vienen a desarrollar estas temáticas para que usted y yo tengamos una mayor capacidad de generar criterio, de generar conocimiento y con base en ello ir a competir al mercado laboral, que creo que es lo que hemos venido conversando hoy con Luis Diego Oriamuno. Él es consultor y también empresario, además curador de contenido en TEDx, ya me dejó claro que es en todo TEDx. Claro, así que, yo trabajo en el joven, pero somos lo mismo. Bueno, TEDx, ya no me voy a meter más en TEDx como tal. Saludos a toda la gente de TEDx, que por cierto estuvimos en el último que hicieron ya, que fue el primero presencial después de mucho tiempo. Ese fue en el Museo de los Niños. En el auditorio, sí, del Museo de los Niños, y por allí estuvieron varias personas. Recuerdo un muchacho de Zambia, si no me equivoco. Así es. Ajá, no me acuerdo ahorita el nombre. Sí. Era bastante como complejo de pronunciar. Buenísima. Esa fue la mejor. El emprendedor de los sándwiches. Ese fue el emprendedor de los sándwiches, claro. El mejor de toda la velada de contenido y de charla, sin duda alguna. Pero bueno, saludos a toda la gente de TEDx. Luis Diego, prácticas específicas que podamos implementar para que el pensamiento crítico llegue a ser parte de nuestra vida. Pasa por, no sé, leer algo en el celular, por buscar información de algo, por volver a leer los periódicos, cuando veo una noticia, ¿qué hago? No sé. Bueno, como te decía, yo no creo que sea experto, pero cosas que se me vienen a la mente que podría recomendar desde pequeños, fomentarle a los niños el pensamiento crítico, haciéndoles preguntas y fomentándoles que ellos también hagan preguntas. Es curioso, a mí un tío me dice chavo, porque dice que yo me parecía al Chavo del Ocho, porque era gracioso y porque hacía muchas preguntas. Y ya digamos en la adolescencia y preadolescencia, me gustaba participar en diferentes espacios, como dicen acá, ser bombeta. Entonces, si había un foro sobre cambio climático, que no es un tema que yo domine, yo iba. Y eso aprendía y conocía personas, me relacionaba con personas. Había un foro sobre temas aeroespaciales, ahí estaba. Emprendimiento, innovación, tecnología, campos sociales. Entonces, involucrarse en diferentes comunidades, eso nos abre la mente y yo creo que el conocimiento diverso nos ayuda también a tener un pensamiento crítico. Es decir, es abrir un poco el abanico y no quedarnos, ¿verdad?, en un marco muy cuadrado. Otra cosa que les recomendaría, esto más a nivel de disciplina, yo actualmente lo hago, por ejemplo, con la natación. Es un deporte que disfruto mucho, pero lo hago sobre todo porque me ayuda a trabajar la mente, porque es un deporte que me saca de mi zona de confort, es un deporte muy cíclico, y nadar por 1 hora, los que nadan saben que, o los que están empezando a nadar dicen, pero ¿cómo haces si yo hago 4 piscinas y ya estoy fundido? Bueno, uno en una sesión de 1 hora puede hacer 60 piscinas. 72 inclusive. Exacto. Entonces, a mí me ayuda porque, al igual que correr, usted va solo con el mundo y su mente. Entonces, buscar esas cosas que te ayuden a trabajar la mente, a salir de la zona de confort, a tratar de hacer o pensar las cosas de una forma diferente. También los expertos recomiendan, por ejemplo, las cosas más rutinarias o mecánicas, lavarse los dientes con la otra mano, secarse de una forma diferente. Si te secas de los pies para la cabeza, bueno, hacerlo diferente. Cosas que yo hago, por ejemplo. Esas son cosas que nos ayudan a romper un poco nuestros esquemas mentales. Claro, y que nos hacen cuestionarnos las cosas. Y muy bien dicho esto, porque parecerían ser cosas tan cotidianas. Por ejemplo, el tema de lavarme los dientes. Yo me lavo los dientes siempre con la mano derecha, ¿verdad? ¿Qué pasa si un día me los lavo con la izquierda? Entonces me va a llevar a preguntarme por qué no cepillo esta muela igual que esta ahora. No sé, solo ¿verdad? Y uno empieza, ay, ¿por qué? Mira, entonces ¿será que es que esta muela la tengo más atrás que la otra? Y empieza a generarse ese pensamiento crítico. Y uno que creo que es importantísimo y con el cual empezamos y generamos toda esta conversación es la lectura, ¿verdad? Y
Y creo que es importante también hacer saber esto, que hay que leer para poder comprender y después generar criterio. Y todos los ejemplos que hemos hablado creo que se podrían resumir en ello. El conocimiento entra por lo que yo pueda comprender de lo que estoy observando. Sí. Y si no tengo esa exposición y si no soy consciente de estar con esa actitud en ese momento, ya muchachos, no tengo más que hacer, es la verdad. Así es. Y bueno, también ahí, abriendo un poco el abanico, por ejemplo, yo no me considero un excelente lector de literatura. Me gusta leer más sobre temas específicos. Los libros de Malcolm Gladwell, que son muy basados en evidencia, me gustan muchísimo. Sí, bueno. Libros de negocios y demás. Pero leo muchos... Outliers es de él, fuera de serie. Outliers, correcto. Leo muchos artículos. Cuando hay un tema que se me mete entre ceja y ceja, voy y busco un artículo, voy y busco noticias y leo noticias de muchos países. Eso es importante. Es importante hoy en día también los podcasts. Sé de mucha gente que va en el carro escuchando podcasts o cuando sale a caminar o a correr, a hacer ejercicio. Hay gente que es más auditiva y aprende así. Está todo el tema de los audiobooks también. Entonces es importante, ¿verdad? Y es importante también algo que yo disfruto mucho, las conversaciones. Intercambiar ideas con personas. Como dice don Roberto Sazo, las ideas cuando se comparten se multiplican. Entonces es muy importante compartir ideas, tener conversaciones, tener estos espacios con café. Y finalmente, algo que yo practiqué desde joven, en mi familia, mi papá tienen afición por la escritura, y yo desde muy jovencillo, te puedo decir entre los 18 y 22 años, empecé a escribir artículos y los enviaba a los periódicos y me publicaron varios. Recuerdo en una ocasión yo trabajaba para un ministerio y estábamos la ministra estaba en medio de un tema, precisamente la discusión del FES. Esto fue en el gobierno de doña Laura en el año 2010. Y bueno, hubo una huelga muy fuerte, ¿verdad? El país un poco paralizado porque estábamos en una crisis fiscal y no se podía asignar el mismo presupuesto a las universidades públicas. Y bueno, participé de una reunión donde la ministra explicó un poco la situación y los puntos de vista y dónde estaba entrabada la negociación. Y yo sentí un impulso, recuerdo que eso fue a eso de las 5 o 6 de la tarde, que terminó la reunión, me fui a mi escritorio, escribí un artículo e irresponsablemente lo mandé al medio sin preguntar y para mi sorpresa al día siguiente, a las 8 de la mañana que yo iba entrando, la ministra me tocó la puerta y me dijo: Luis Diego, ¡qué bueno! Y yo le dije: perdón, ¡qué bueno! ¿A qué hora se escribió eso? Está buenísimo. Y le dije: ¿qué? Le dice: le publicaron un artículo. Y entonces, y eso yo creo que también, o sea, practicar, hacer eso, ¿por qué no? ¿Por qué no atreverse? ¿Por qué no expresar tu opinión y compartirla? Hacer eso desde jóvenes creo que también ayuda. Y yo creo que estamos llegando a un punto de la conversación donde creemos en que es importante que esos hábitos se transformen, pero uno que se me venía ahora a la mente mientras usted comentaba era el tema de esas conversaciones, con quién tenerlas también. Y creo que influye mucho el grupo de personas con los cuales vos te empecés a relacionar, porque si estás conversando sobre un tema que realmente alimenta el pensamiento crítico, vas a requerir de gente que te alimente ese pensamiento crítico. Pero si vos llegas con tu pensamiento crítico desarrollado a una conversación en un espacio donde hay personas que ni siquiera tienen idea acerca del tema, que no están en esa misma sintonía, creo que también hay que hacer como un filtro de con quién sí, con quién no. Sí, definitivamente. Yo creo que ahí también hay un tema personal, o sea, hay personas más extrovertidas, más sociales, más entradoras, hay personas más introvertidas que les cuesta tal vez abrirse un poco más a esos espacios. Tal vez lo importante es dejar la reflexión de que es importante relacionarse con personas, tener contacto con otros temas que no son tan naturales a nosotros y preguntar. A mí me pasa, por ejemplo, con temas como equidad de género, medio ambiente, salud mental. Tengo la fortuna de tener amigos y amigas que trabajan en esos temas y yo siempre les digo: mira, yo soy un ignorante completo en este tema y les hago las preguntas más básicas. Explícame qué significa esto.
Y si a mí me preguntan o escucho algo, ¿qué debería, o sea, qué sería algo inteligente o razonable de decir? Entonces yo creo que esa mezcla o enriquecerse de esa diversidad es muy importante. Para cerrar, siempre pedimos una frase de parte del invitado o invitada que considere usted que podría resumir esta conversación que hemos sostenido. Así que, adelante. Ok. Bueno, yo tengo una frase que uso hace mucho tiempo y nada más les diría a las personas que están viendo que sigan remando fuerte en todo lo que hagan. Ese es el mantra que yo utilizo desde hace muchos años y bueno, si están viendo esto, si algo de lo que escucharon y compartimos les es de utilidad, ojalá lo aprovechen, ojalá lo critiquen, ojalá le den la vuelta y lo comenten con otras personas y en lo que sea que estén haciendo, pues que sigan remando fuerte. Y si eso sucede, habremos conseguido el objetivo de este espacio definitivamente, que es, sin duda alguna, también apoyar en el desarrollo del pensamiento crítico que usted tiene a través de la pantalla de TD+. Luis Diego Oriamuno es quien nos ha acompañado, es consultor y empresario también vinculado al sector de la curación de contenido de TEDx y que ha estado con nosotros. Gracias, Luis Diego, por haber estado acá. Gracias a vos por la invitación, es un honor. Muchas gracias. Y a ustedes, que cada una de las semanas también siempre están con nosotros, gracias. Gracias porque son quienes hacen posible que esto siga creciendo cada semana y sigamos compartiendo este tipo de información con ustedes. Será hasta la próxima ocasión. Que Dios les bendiga. Chao.